En este vídeo de la lista de reproducción sobre derecho procesal penal vamos a estudiar un poco cómo es la estructura del proceso penal. Entonces vamos a ver que hay distintos procesos ordinarios, con el proceso ordinario por delitos graves, el proceso penal abreviado, procedimiento para enjuiciamiento de los delitos leves y luego en los procedimientos, unos procesos especiales que son el de los juicios rápidos y el que está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a empezar diciendo que la primera fase del proceso penal es la de investigación, que también se llama la fase de instrucción, y esta fase lo que hace es investigar cómo ha sido la comisión del hecho punible y quién lo ha cometido, y busca determinar las circunstancias objetivas y subjetivas. Y dependiendo del tipo de proceso, pues tendremos que puede ser en el proceso ordinario, estamos aquí en la fase de instrucción, pues se llamará sumario y es ante los juzgados de instrucción de violencia contra la mujer o juzgados centrales de instrucción. En cuanto al proceso abreviado, lo voy a hacer un poquito más grande. En cuanto al proceso abreviado, lo que tenemos son en la fase de instrucción las diligencias previas que se realizan ante el juzgado de instrucción, juzgados de violencia contra la mujer o juzgados centrales de instrucción. En cuanto a los juicios rápidos, en la fase de instrucción lo que tenemos son las diligencias urgentes que se hacen ante el juzgado de instrucción de guardia. En los delitos leves, en la fase de instrucción no existe, y el jurado, en el de jurado, en la fase de instrucción, se hace, la fase de investigación se hace ante el juzgado de instrucción por los trámites de los artículos 24 y siguientes de la ley OTJ, y la ley CRIM en este caso es supletoria. Después pasamos a la segunda fase, que es la de preparación del enjuiciamiento, o podemos decir que es como un tipo de fase intermedia antes del enjuiciamiento, y tiene una doble finalidad: da un vistazo hacia atrás, es decir, que va viendo qué se ha hecho en la instrucción para ver si esa instrucción se ha cerrado correctamente o no, y también se mira hacia adelante, hacia el enjuiciamiento, para ver si se tiene que abrir el juicio oral o no. Entonces, en esta fase intermedia, es aquí, dependiendo del tipo de proceso, en el ordinario lo que tenemos es que la fase intermedia se realiza entre la audiencia provincial o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En el abreviado tenemos la fase intermedia, que es ante los juzgados de instrucción y juzgados de violencia contra la mujer. Y en el juicio rápido se hace entre el juzgado de instrucción de guardia o los juzgados de violencia contra la mujer. En los leves, de nuevo, no existe. Y en el de jurado se hace entre el juzgado de instrucción o, en su caso, en los juzgados de violencia contra la mujer. Después pasamos a la tercera fase, que es la fase de enjuiciamiento. El órgano competente va a decidir sobre una hipótesis ya acusatoria formulada por las partes, terminando con una sentencia. El momento más importante del mismo es la vista. Esta se prepara con los escritos de calificación provisional. Ha hecho esto el LAG, señala el día para la visita, y ésta se celebra practicándose las pruebas admitidas. Finalmente, las partes elevan a definitivas sus conclusiones provisionales o las modifican, bajo ciertos límites. En cualquier caso, las conclusiones definitivas determinan la congruencia de la sentencia, que debe dar respuesta a las pretensiones deducidas en ellas por las partes. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, en el proceso ordinario, en la fase de enjuiciamiento, se realiza ante la Audiencia Provincial o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el abreviado, se realiza ante el Juzgado de lo Penal o el Juzgado Central de lo Penal si el delito es castigado con pena privativa de libertad menor o igual a 5 años o multa de cualquier cuantía u otras penas menores o iguales a 10 años. Y se realizará ante la Audiencia Provincial o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional si el delito es castigado con pena privativa de libertad mayor de 5 años u otras penas mayores de 10 años. En el proceso del juicio rápido, en la fase de enjuiciamiento, se realiza ante el juzgado de lo penal. En el proceso leve, en el enjuiciamiento tenemos que se hace ante el juzgado de instrucción o el juzgado de violencia contra la mujer.
Y después tenemos el de jurado, que se realiza esta fase de enjuiciamiento ante el tribunal de jurado constituido en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales por aforamiento. Después pasamos a la cuarta fase, la de impugnación. Todas las sentencias dictadas en procesos penales son recurribles, salvo las que dicta el Tribunal Supremo y las dictadas en relación con personas aforadas. Así, en primer lugar, encontramos el recurso de apelación ante el órgano superior jerárquico del que ha dictado la sentencia en primera instancia y a continuación la sentencia dictada por el órgano que ha conocido del recurso de apelación, salvo en el proceso por delitos leves, es recurrible en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tenemos que dependiendo del tipo de proceso, pues en el ordinario, por ejemplo, la fase de impugnación tiene la apelación que debe realizarse ante el Tribunal Supremo, Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y la casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Después tenemos el abreviado. En la fase de impugnación, pues la apelación se realiza ante la Audiencia Provincial o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y todo esto es si el delito es castigado con pena privativa de libertad menor a 5 años, multa de cualquier cuantía u otras penas menores iguales a 10 años. Y por otra parte, si el delito es castigado con pena privativa de libertad mayor de 5 años u otras penas mayores de 10 años, la apelación se realiza ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Superior de Justicia o la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y el de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Después, en cuanto al juicio rápido, la apelación se realiza ante la Audiencia Provincial y la casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En los leves, en el proceso leve, la impugnación se realiza la apelación ante la Audiencia Provincial, ante un magistrado. Y en el de jurado, la impugnación se realiza en la parte de la apelación, en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y en cuanto a la casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y finalmente pasamos a la última de las etapas, que es la de ejecución, salvo aforamiento. Entonces, la sentencia penal debe ejecutarse de oficio una vez que es firme. Mientras que no adquiera firmeza, no se puede ejecutar. Antes solo pueden mantenerse medidas cautelares, como la provisión provisional. Lo único que debe pedirse es la ejecución del pronunciamiento en relación con la acción civil, en caso muy habitual de que ésta se ejercite junto a la penal. Dependiendo del tipo de proceso, pues en el ordinario lo que tenemos es que se debe realizar ante el tribunal que conoció de la causa en primera instancia. Así lo dice el artículo 985.1 en relación con el artículo 986 de la LECRIM, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vamos. En cuanto al procedimiento abreviado, la fase de ejecución se debe realizar ante el juzgado penal que conoció de la causa en primera instancia. Así lo establece el artículo 794 y 985.1 en relación con el artículo 986 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en el juicio rápido tenemos que la fase de ejecución se debe realizar ante el juzgado de lo penal que conoció de la causa en primera instancia. Así lo establecen los artículos 794, 985 y 986 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a excepción de la conformidad premiada ante el juzgado de instrucción o juzgado de violencia contra la mujer de ejecución ante el juzgado de lo penal, que así lo establece el artículo 801.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el procedimiento en el proceso leve, esta fase de ejecución se realiza ante el juzgado de instrucción o violencia contra la mujer. El de jurado, esta fase de ejecución, se realiza ante el tribunal que conoció de la causa en primera instancia. Y esto sería un poco el resumen general de lo que es la estructura del proceso penal.